Bien, nos quedamos en la sesión anterior en lo referente a las primeras vanguardias. La parte del contexto les dije que no, bueno, se les iba a explicar, no hubo grabación sobre eso, pero solo recordarles nada más que cuando hablamos de las primeras vanguardias nos referimos a los últimos más o menos 50, 25 años del siglo XIX. Para ese momento todavía está en vigencia el Art Nouveau, todavía está en vigencia también el realismo y en algunos lugares todavía el romántico. Pero contextualmente, pues les decía, es una época a la que se le llama la Belle Époque o la Bella Época. Es un estilo afrancesado, más bien es una moda afrancesada que vino aquí a Latinoamérica, en nuestro país también existió. Y pues nos dejó un montón de fotografías por ahí de la élite, claro, con modas como estas, por ejemplo. Aquí en nuestro país hay fotografías de la gente de dinero de la época, pues que se veía de esta manera. El Salón de París también les mencioné que es parte de ese contexto. Ahí se exhibía pues lo mejor a nivel científico, a nivel de literatura, a nivel artístico, plástico también, que es lo que nos interesa a nosotros. Y también mucha gente que tenía propuestas artísticas fue rechazada por no cumplir con los estándares que pues se pedían para el Salón de París. Entonces, otro de los aspectos también interesantes de esto es que es en esta época en donde, bueno, ese es el pabellón de la República del Salvador, en el 1889, se decía República de Salvador, así era como se llamaba en aquel momento. Y es la época, les decía, en la que se rechazan a muchos artistas porque pues se consideraba que su obra se salía de la media o de lo que tradicionalmente se había realizado. Es una época también en la que pues el artista comienza a verse también de una manera diferente y comienza a sentirse de manera diferente. Es la época en la que se comienza a gestar esa moda, quizás por decirlo de esa forma, en la que el artista se ve como un bohemio, pues, es decir, tiene costumbres diferentes a las del común de la sociedad y pues frecuenta bares en los que se reúnen, mucha de la élite también, élite intelectual, pues frecuentaba bares también, eran lugares donde se reunían, también cabarets y cosas por el estilo. Por eso es que muchos pintores de este punto, de este momento, trabajaron bastante obra de los cabarets o de los bares, pues por eso mismo, porque era el mundo en el que ellos se movían. Entonces, esos que fueron rechazados son los que inician que sería un periodo en el que van a surgir muchos estilos diferentes de arte o muchas vanguardias, que así se le llaman, cada una de ellas. Algunas de esas pues se salen completamente de lo que se consideraban normas estéticas canonizadas, o sea, lo que la gente decía, miren, esto es arte y esto no. Entonces, eso lo hacían, les repito, en el Salón de París. Entonces, las primeras vanguardias son las que corresponden al siglo, a finales del siglo XIX. Y entre estas tenemos al impresionismo. Algo les comentaba de esto la vez anterior, que los artistas también sentían que estaban compitiendo con los fotógrafos. Los fotógrafos podían hacer ahora en cuestión de 10 minutos, 20 minutos, una toma en la que se grababa la imagen de alguien. Y un artista tenía que pasar probablemente un mes haciendo un retrato. Claro, hay una diferencia bastante grande tanto en el tamaño como en la calidad, puesto que la fotografía era en escala de grises, o que le decimos blanco y negro. Pero pues los artistas dijeron, no, pero es que yo también puedo hacer eso. Y entonces comenzaron a trabajar de tal manera que las obras, esta digamos que es como de transición, esta de Edouard Manet, entre el periodo realista y el impresionismo, en el que comienza también a tomar la esencia de un momento o lo que está sucediendo en un momento. Otros artistas que fueron estos que rechazaron, que no los aceptaron en el Gran Salón de París, pintaban de esta forma. Monet, también acá. ¿Cuál era el asunto con esta obra? Bueno, él decía, yo puedo captar la luz también en un periodo de tiempo corto. Y entonces
pintaba, pues, por ejemplo, un amanecer. ¿Y cuánto tiempo lo hizo? Pues unos 20 minutos, 15 minutos a lo mejor. ¿Y qué hizo en ese lapso de tiempo? Pues captar la esencia de ese momento, cómo cambiaba la luz. Creo que les mencionaba acerca de los cambios que ustedes pueden percibir también en el aula cuando estamos haciendo bodegones. Si la clase comienza a las 7 y la terminamos a las 10. A las 7 la luz es una, a las 10 la luz es otra. En mi época yo entraba a las 4 y salía a las 7. A las 4 la luz era de una determinada forma o iluminaba de una determinada forma los objetos. A las 7 de la noche ya no, porque tenía unas lámparas que estaban bien altas. Entonces, esos cambios se producen en periodos un tanto cortos de tiempo. Entonces, si yo quiero captar la esencia de un momento, debo de hacerlo rápido. Y eso fue lo que hicieron los impresionistas. Bueno, esos pintores, no les voy a llamar impresionistas todavía, sino esos pintores, captar la esencia de un momento. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos hicieron pinturas de diferentes momentos. Bueno, acá tenemos Monet todavía, entre el 1892 y 1894, él pintó diferentes escenas de los mismos lugares. Y entonces aquí se puede apreciar el amanecer, por ejemplo, la mañana, casi el mediodía, y el atardecer. O viceversa, pues dependiendo de la luz, así sabemos qué momento es el que estamos viendo. Entonces, resulta que en esta exposición que hicieron estos artistas que habían sido rechazados, llegó un periodista y, bueno, vio lo que había, tomó sus notas y el día siguiente o los días siguientes hizo un artículo en una revista en la que se burlaba de los pintores y les decía que esos eran unos impresionistas, porque resulta que tomaba en cuenta el nombre de esta obra de Monet, Impresión. Entonces les puso, no, es que esos son impresionistas, que, o sea, que intentaban captar la impresión de la luz en un momento específico. Eso, por cierto, eso sería el impresionismo. Es cuando captamos la luz en un momento específico. O sea, aquí nada, yo he visto por ahí programas a veces, bueno, estos tantos canales que hay ahora en YouTube o en otros lugares donde le dicen, es que el impresionismo lo que sucede es que causa una impresión en la gente. Era el artista que quería impresionar. Eso es completamente falso. Impresión se refiere a la impresión de la luz. A eso era lo que se referían ellos en ese momento y que fue derivado de la burla que hizo ese periodista diciendo que eran unos impresionistas. Y realmente lo que ellos estaban haciendo era captar la impresión de la luz en un momento. ¿Se acuerdan las obras del realismo en las que ustedes veían esos cielos y la luz captada sobre los objetos, en unos casos con acuarela? Lo que estaban haciendo era captar la esencia de un momento. Entonces, cada vez que ustedes trabajen una obra en la que la luz es percibible y un momento del día es percibible a través de esa luz, ustedes han hecho una obra impresionista. Siempre lo deben de relacionar con eso. Al ser entonces una impresión de la luz en un momento específico, significa que el arte impresionista es objetivo. ¿Por qué? Porque estamos captando lo que la realidad nos muestra. Eso nos va a ayudar a diferenciarlo del movimiento que deriva de este, que es el siguiente que les voy a mostrar. Es decir, el impresionismo es objetivo, el otro va a ser subjetivo, porque el otro no depende de la luz, sino de lo que el artista siente. Entonces, por ahí, en cuanto a la explicación sobre el porqué del término, no sé si hay alguna pregunta. ¿No está claro? Sí, en el chat, no veo. Todo bien, entonces. Bueno, avanzamos. Bien, eso ya les mostraba de Monet. Ese es Camille Pissarro, es igual. Vean, dice, mire, pero eso parece realismo. Sí, es que el realismo y el impresionismo están ligados, están cercanos. Muchos artistas fueron realistas, pero también trabajaron impresionismo. En este caso es igual, son un tipo de mancha un poco más trabajada, pero que nos capta la luz de un momento específico. Están trabajando quizás como a las 3 de la tarde, recogiendo la faena de lo que se ha ya cosechado. Esta otra igual, regata de Hampton Court, países de Sisley. Vean el cielo y vean el suelo.
Esto está captando la luz de un momento. Es un periodo del día en el que la luz es un poco como amarilla, como los atardeceres, después de las 4 de la tarde, especialmente en invierno o en otoño. Entonces, ahí vemos siempre impresión de luz. Y si nos acercamos a ver un poco más a detalle, lo que observamos son manchas. ¿Por qué? Porque el artista tuvo que trabajar un tanto rápido para lograr captar la esencia de ese momento. Eso es impresionante. Degas también corresponde a este periodo. Las luces del escenario, él trabajó bastante con modelos balletistas. Y pues esas son las luces del escenario, son trabajos en interiores. De hecho, en el impresionismo hay tanto trabajo en interiores como en exteriores. Vamos a ver, este es un exterior, Renoir, Baile en el Moulin de Galette, algo así. Este, por cierto, Renoir no gustaba a muchas personas porque decían que parecían que estaban enfermos por las manchas que tenían en la piel, pero él lo que estaba haciendo era eh, pues retomando la luz a través de los árboles. Miren todas esas manchas que se ven ahí. Todas esas manchas es la luz atravesando los árboles de la parte superior. Y si ustedes lo ven, pues es una luz fresca, probablemente es en la mañana o cerca del mediodía. Y bueno, hay escultura impresionista también, está entre el siglo XIX y el XX, y tenemos a Claudel, tenemos a Rodin, acuérdense que, bueno, todo lo que termina en IN en francés se pronuncia como AN. Entonces ese es Rodin, no digan Rodin, es Rodin. El beso de Rodin, El Pensador, Las puertas del infierno. Esta obra no la terminó completa. El Pensador iba a ir acá, en la parte superior de la puerta monumental que se iba a hacer, pero no se terminó. Entonces tenemos El Pensador de Rodin, también es impresionista. Ahora, ¿cómo se ve el impresionismo en la escultura? Las obras parece que no están terminadas y debe tener muchos contrastes de luz. Esa es la manera como entendemos la escultura. Bien, voy a ir un poquito rápido con eso porque son muchos los movimientos y el tiempo pues ya se nos hace corto. El impresionismo deriva en otra manera de hacer arte que se llama post-impresionismo. Post significa que está después. Entonces, después del impresionismo, siempre a finales del siglo XIX, principios del XX, vemos otro tipo de artistas que siguen esa idea de captar la luz en un momento específico del día, pero lo hacen de manera subjetiva, tomando en cuenta lo que el artista sentía en ese momento acerca de algo que estaba observando. Dicen por eso que admite la importancia del lado humano, es subjetivo, la parte emocional también de lo que estaba sintiendo el artista lo capta y se emplean colores vivos y puros. Está relacionado con la vida real también, o sea, siempre con lo que veían ellos en la vida cotidiana, y entonces ofrece una visión subjetiva del mundo. Entonces, no se les debe de olvidar eso. El impresionismo es objetivo. ¿Por qué? Porque capta la luz que ve. Tal cual como lo ve al amanecer, así lo pinta. Lo ve al mediodía, así lo pinta. Lo ve en la tarde, así lo pinta, como lo está viendo. Es objetivo. El postimpresionismo no. Este interpreta lo que ve. Y entonces cuando interpreta lo que ve, entonces el artista es más libre. Y como en este caso de Seurat, él trabaja, por ejemplo, con puntillismo. ¿Ven? Todo ese punto, bueno, ustedes trabajaron con puntillismo en algún momento de este año y saben lo complejo que es esto, ¿verdad? Si separáramos todos los puntos que observamos acá, en las zonas donde hay verde, lo que vamos a encontrar es azul y amarillo. Entonces, de esa forma es que se han hecho los tonos de piel, del vestido, del fondo. Todo prácticamente se ha hecho a partir de mezclar colores, sobreponer colores a través del puntillismo. Este es de Paul Cézanne. Y entonces acá vemos también, me dice, mire, pero parece la mañana, sí, pero vean los tonos de piel, vean las ropas. Esa es una interpretación personal de Cézanne, de la obra de Berry. Aquí estamos hablando de un bar, afuera de un bar. Ese es de Vincent Van Gogh, que es
de las primeras obras de él. Él pues viajó, bueno, ustedes sabrán mucho ya de él, pues ese es uno de los artistas que también nos han compartido bastante información en los últimos años. Pues él, a pesar de ser una familia acomodada, pues él quiso ir a experimentar el mundo, ir a trabajar. Entonces él estuvo con una familia en una región en la que había muchos campesinos. Entonces él convivió con ellos, vio la pobreza que tenían y eso le hizo reflexionar mucho acerca de la existencia. Y entonces comenzó a pintar lo que observaba. Entonces en esta dicen los comedores de patatas, o sea, es una familia pobre que come lo que hay, son patatas cocidas. Eso es lo que están comiendo y lo están compartiendo entre ellos. Esta es una interpretación también, La Noche Estrellada, de Vincent también. Pues no hay estrellas así, ni el cielo se ve de esta forma, la luna tampoco, pero lo que estaba haciendo era interpretándolo. Entonces, sí trabaja con manchas y podemos decir que se parece al impresionismo, pero no es objetivo, es subjetivo, es lo que el artista está viendo. Tenemos este también, Henry. Este artista vivía en un cabaret prácticamente, en este, por cierto, en Moulin Rouge. No sé si habrán escuchado oír esto, hay una canción por ahí, no sé si es de Britney Spears o de quién, que se llama Moulin Rouge. El Moulin Rouge era un cabaret y bar de Francia, era un lugar para que la élite llegara pues, a disfrutar de los bailes de cabaret, bueno, era una vida nocturna la que se daba en el lugar. Toulouse-Lautrec vivía en ese lugar, él tenía problemas médicos, enfermedades, tenía problemas también con las piernas, él se la rompió un par de veces y tenía una condición que hacía que las piernas se repararan las fracturas de manera diferente, entonces él parecía bueno, de una estatura mucho menor a la que debería de tener, las piernas eran cortas. Entonces él pues vivía con todos esos, digamos, complejos que tenía y sin embargo pues él produjo bastante. Produjo tanto obra como esta que ven acá, que retrataba la vida nocturna, como también carteles. Hay muchos carteles de Toulouse acá. Hay una película, por cierto, que se llama así Moulin Rouge. Moulin Rouge. Hace poco vi que la estaban dando, por cierto, y es un musical. Musicales no me gustan, pero la veo porque dan alguna visión un tanto interesante de la época. Y bueno, él trabajó bastante con esto de los carteles, promocionando los espectáculos que había en el Moulin Rouge. Paul Gauguin también es otro, decidió viajar por el mundo y pues se fue a Tahití y otros lugares lejanos y desde allá pues venía con ideas un tanto pues innovadoras en cuanto a la pintura. Hay mucha crítica también alrededor de él porque pues se aprovechó de la condición que tenía, de los lugares a donde llegaban y pues muchos lo acusan hasta de violaciones. Y bueno, pues hay mucho a la par de él, realmente no es que haya sido tampoco una buena pieza, como ya les he dicho de muchos otros artistas en su momento. Bueno, él ofrece una visión subjetiva de ese lugar a donde iba, vean los tonos de piel, las maneras como resolvía. Él también tuvo un acercamiento con Vincent Van Gogh y pues tuvieron también sus desavenencias porque por las maneras como pensaban ellos que el arte debería de representarse. Bueno, eso sería como esas dos primeras vanguardias que vemos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, dígame, Brandon. Las pinturas se realizaban con óleo, Con ¿no? óleo, sí. Sí, Y, óleo. y no hay una pintura que ha realizado o no han ocupado también la técnica así un poquito mixta con acrílico. Bueno, no estoy seguro si el acrílico ya existía para esta época. Las pinturas industriales sintéticas van apareciendo en la medida que avanzamos en el siglo XX. O sea, a finales del siglo XIX es principalmente óleo lo que se trabaja. Pero, como les digo, en la medida que vamos avanzando
en las primeras décadas del siglo XX se van agregando materiales sintéticos. En estas no estoy seguro si él utilizó algo diferente al óleo. ¿Alguien más? ¿El chat? Nada. Bueno, vamos. Entonces, bien, esa es una época de conflictos. Estamos ya en las primeras décadas del siglo XX. Pues hay la llamada Gran Guerra Europea, es la Primera Guerra Mundial. Esta se desarrolla en esas primeras décadas del siglo XX. Vean, tal vez entender eso, aunque no lo vayamos a ver a profundidad, pero las que llamamos guerras mundiales, la primera y la segunda, realmente fueron guerras europeas, fueron conflictos europeos con Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene que ver con la lucha por la hegemonía de las colonias que existían, los imperios colonialistas. Entonces se hacen dos bandos. La primera es la llamada la Triple Alianza, que es Alemania, el imperio austrohúngaro, Austria-Hungría e Italia, aunque Italia se va a cambiar de bando según conveniencia pues más adelante. La Triple Entente es el Reino Unido, Francia y Rusia. O sea, estos son los países que hacen bandos y comienzan a atacarse entre ellos. Reciben apoyo de otros países también. Estados Unidos, por ejemplo, desde América, apoya también, pues tiene su grupo al que está apoyando. Pues es una guerra que inicia con el magnicidio de esos personajes que ven acá. El archiduque Francisco Fernando de Austria. A él lo intentan matar, digamos, en la mañana y le dicen, mire, no salga, mejor no se meta, o sea, deje que las cosas se calmen, porque había gente que estaba en contra del imperio austríaco. Sin embargo, pues él dice que no, se mantiene, se sube a otro carruaje, pues y sale de nuevo a otra marcha, y ahí pues ahí sí lo matan en la segundo intento. Eso es lo que detona las luchas entre los bandos que les estaba mencionando. Y bueno, aquí van a tener un diagrama donde van a observar información sobre eso. Es una época de escalada militar. Acuérdense que la industria tendrá unos más o menos 120, 125 años de haber comenzado. La industria en metal, las máquinas de vapor, ya tenemos los motores que se utilizan con los coches, con los carros. Son crisis que vienen a aflorar también muchas fracturas que tiene Europa, las rivalidades industriales entre Alemania y Francia, por ejemplo, Inglaterra, Rusia también, que está en el mismo momento, y pues eso lo lleva a pelear. Dice Fernando, mi ancestro, dice, sería mi tatara. Bueno, sí puede ser. Entonces, aquí tenemos cómo se desarrolla la guerra. Primero, en 1914 inicia la primera Gran Guerra Europea. Entre 1915 y 1916 van tomando posiciones los bandos. Y entre 1917 y el 18, pues los imperios centrales, Alemania, pues termina. Y pues la acusan, de hecho, a la larga de haber sido quien inició todo esto y tiene que pagar muchas reparaciones de todas las ciudades que fueron destruidas también. Por eso es que Alemania no queda como muy contenta después de la Primera Guerra Mundial, porque pues es como la mala de la película, por así decirlo. O sea, intentó ganar mucho en la guerra y perdió mucho. Por eso es que cuando en los siguientes décadas, cuando en las siguientes décadas comienza a reconstituirse el gobierno alemán, entonces el nacionalismo aflora. Hay gente que dice, no, ¿y por qué nosotros? En ese nacionalismo aparece el siguiente personaje que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a llegar por ahí. Otro aspecto que sucede en este mismo contexto, en esos primeros 20 años del siglo XX, es la revolución bolchevique. Esto es en Rusia. Rusia lo gobernaban los reyes. Había una monarquía, eso le llamamos zares, una Rusia zarista. Si dice zarista es porque los zares eran los que gobernaban. Y bueno, los bolcheviques son trabajadores, es como decirle la mano de obra, el obrero.
Y eran parte de un grupo político también muy radical que estaba asociado al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en ese entonces dirigido por Lenin y por Stalin más adelante. Y en esa época que les mencionaba, la época de los carteles, vamos a comenzar a ver carteles que van a aparecer como estos, que reivindican a la clase trabajadora. Esto pertenece que se da justo en estos primeros, en estas primeras 2 décadas del siglo XX. Aquí tenemos a Lenin, a Vladimir Lenin, Joseph Stalin y el... ¿En qué terminó esto? Pues en la ejecución de toda la familia real. Mataron a todo, al zar y a toda su familia. Hay muchas historias interesantes ahí para que ustedes vean, no las vamos a ver, es muy largo de contar, pero pues aquí aparecen muchos personajes interesantes en la historia, como por ejemplo Gregory Rasputin, se decían que era como una suerte de monje loco, le dicen por cierto, otros dicen que era brujo, que tenía embrujada a la zarina, la esposa del zar, y era quien pues juraba de alguna forma al hijo que era el heredero, que tenía una enfermedad que hace que la sangre no se coagule, entonces tenía constantes hemorragias. Pero bien, esa es otra historia por ahí interesante, la de Rasputín. Bueno, con ello viene una doctrina que es económica, por cierto, que es el comunismo. El comunismo, la idea era que fuera a desplazar al capitalismo que tenía a este punto un poco más de 100 años de haberse instaurado. Y pues la idea era que todos los recursos iban al Estado y el Estado los administraba de manera que todos tuvieran lo justo y necesario, sin que no existiera la propiedad privada. Y ellos administraban básicamente todos, salarios y todo lo que se producía, de manera que las ganancias se revirtieran en las personas. Pero a la larga, pues eso no funcionó. Sin embargo, dejó la semilla del comunismo en muchos lugares en donde se instauró. Hay oleadas de migraciones. Europa está en guerra, entonces nadie quiere quedarse en un lugar que lo están bombardeando o que están saqueándolo. Entonces los europeos se mueven a diferentes lugares del mundo, Australia y bueno, de India se mueven también a Sudáfrica, Argentina, muchos alemanes se van para Argentina, Brasil también, las Antillas, Centroamérica también, vienen los que le llaman los turcos, que son árabes también que vienen de esta región, algunos europeos, algunos judíos también, van para Estados Unidos y Canadá. Todas esas regiones tienen oleadas de personas pues, que buscan refugio. Aquí tienen también otra diagrama que les va a ayudar a entender esto que les acabo de mencionar, el capitalismo, los imperios coloniales que ya les mencionaba, pues y todo eso es contexto del grupo de vanguardias de principios ya del siglo. Estas siguen siendo las primeras vanguardias, pero el contexto de estas no es la Belle Époque, este es un conflicto, esta es guerra. Entonces, en el periodo de guerra, resulta que vamos a comenzar a ver movimientos artísticos que son de alguna forma un poco caóticos. Vamos a encontrar el fauve, por ejemplo, o el fauvismo. Los fauvistas hacen obras un tanto más expresivas, siguiendo de alguna forma la idea del impresionismo y el postimpresionismo, y entonces observamos colores planteados sobre la superficie bastante puros sobre los lienzos, representando escenas pues, que eran interpretaciones de algunas pinturas y de las vivencias también de los artistas. Este es de Henri Matisse y se llama La alegría de vivir. Tenemos la danza de Henri Matisse también. Fauve, por cierto, significa fiera. Eso es también por otro periodista que fue a ver una exposición de estas y dijo, había una obra de Rafael en la galería, bueno, en el lugar donde se exhibía, y él dijo, ahí estaba Rafael en medio de las fieras refiriéndose a los artistas que pintaban de esta forma, porque pues salían de lo común, de lo que la gente aún consideraba como el arte clásico y refinado.
De esta época es el cinematógrafo también. Ese tiene antecedentes con un aparato que servía para ver el movimiento. Eso era una sucesión de fotografías o de dibujos en las que luego de accionar una palanca hacía que se movieran todas las imágenes una por una y entonces se veía esto. Pero imagínense ustedes moviendo una palanca ahí, haciéndola girar para que la sucesión de imágenes rápidas hiciera que pareciera que el caballo estaba corriendo. A eso se le llaman juguetes. Bueno, inicia con los juguetes ópticos, pero en este caso tiene que ver con el kinetoscopio, ese es el nombre, el kinetoscopio, este que aparece acá. Y es de Thomas Alva Edison, de este punto. Ese es un juguete óptico. No sé si alguna vez han ustedes hecho uno de estos o jugado con uno. De un lado del círculo aparece un pájaro y del otro lado una jaula. Cuando se mueve rápido parece que el pájaro está dentro de la jaula. Entonces, eso es básicamente lo que se hacía acá con el kinetoscopio. Pero luego, como ya tienen la fotografía, resulta que estos inventores, los hermanos Lumière, ellos hicieron un aparato que hacía que la imagen se moviera a partir de perforarle las orillas. Ese invento llevó a, pues, a escena, digamos, el grabar imágenes en movimiento. Esta es salida de la fábrica de los Lumière, y esa se considera el primer corto cinematográfico, o sea, la primera película grabada, es esta que están viendo ahí en pantalla. Es simplemente la gente saliendo de la fábrica, pues lo que grababan, y eso, por cierto, esto luego lo exhibían en esos grandes salones. En esa etapa estamos todavía en los estertores de la guerra, o sea, todavía no ha estallado del todo, pero pues ya se están haciendo. Luego, los artistas comienzan también a mezclar la cinematografía con el teatro, y entonces comienzan a hacer interpretaciones de las películas, perdón, de los libros que existían para hacer lo que llamamos nosotros películas. Se llaman obras cinematográficas, porque se hacían con el cinematógrafo. En la actualidad decimos cine, ¿verdad? Pero la palabra es cinematógrafo, y las obras se llaman cinematográficas. Esta es El viaje a la luna, de George Miles. Si ustedes no han visto obras de George Miles, deberían de verlas. Están viendo cómo nace el cine en su momento. Este es De la Tierra a la Luna, el libro de Julio Verne. El cine sigue progresando, sigue avanzando en la medida que el arte también va avanzando. Esto les decía, es parte de los carteles que se dan durante la Segunda Guerra Mundial y después la Primera Guerra Mundial y después de la Primera. Y aquí tenemos otra obra cinematográfica que marca un antes y un después. Esta es Metrópolis. En 1927 se estrenó esta película y es la primera película que tenía el sonido dentro del audio, o sea, el audio dentro de la película. Antes de eso, las películas que llamamos cine mudo, vemos las películas y solo vemos que la gente se mueve y aparece una plancha de texto en la que se lee la acción que están haciendo o lo que están diciendo. Porque en las salas de cinemas donde se exhibían, había alguien con un piano o con un instrumento que era el que llevaba la música para ambientar esto. Entonces, en Metrópolis, el audio se le coloca ya a la película. Ese es un avance bastante grande. Y pues Metrópolis ha sido base para muchas películas, muchas series, y planteaba pues un problema que era discutido en aquella época, y estamos hablando de los primeros 25 años del siglo XX, hace 100 años justamente. Era que el entendimiento entre la élite gobernante y el proletariado, como decían la gente que trabajaba, era inexistente. Y entonces la película plantea que la gente de arriba vive en su mundo y la gente pobre, el trabajador, vive también en el propio. Y los de arriba, la ciudad de arriba, porque menciona la ciudad de arriba y la ciudad de abajo, la de arriba es para la élite. Ellos ni se dan cuenta realmente de todo lo que pasa y todo lo que sufren. Este es un símbolo bastante interesante sobre eso mismo. Este es el reloj.
El obrero lo que tenía que hacer es seguir las luces de manera incansable durante jornadas extenuantes de trabajo, y luego pues venía alguien más y lo sustituía y seguía haciendo lo mismo. Eso también, esta escena plantea bastante esa situación. Los que entran y los que salen, los que entran van un poquito más rápido, y aunque van quizás con tristeza, con resignación al trabajo, a esas jornadas extenuantes, van caminando a un ritmo más rápido que los que van saliendo. Los que van saliendo van mucho más lento. ¿Por qué? Porque vienen cansados de esas fábricas en las que ellos llegaban. Entonces, Metrópolis plantea esa realidad. También la máquina Moloch, que hace una transformación de la máquina en este ser monstruoso que se tragaba al ser humano. Eso también es simbólico. La industria, cómo devoraba a través de las horas de trabajo, pues al ser humano. Esto también es de Metrópolis, igual que son estas. Metrópolis plantea una vista futurista del mundo. Plantea esa ciudad de arriba en la que hay, bueno, ya habían aviones para esta época, aeroplanos, ya había, los trenes rápido y vehículos que se movían en calles invisibles. Si ustedes, a partir de lo que les he explicado, bueno, luego tal vez ven la película si no la han visto, y valoran otras películas más adelante, como Blade Runner, por ejemplo, de los 80, o Star Wars, van a encontrar, bueno, y El Quinto Elemento, esa es otra, que basan esas ciudades en el modelo futurista de Metrópolis. Ahí están basados. ¿Vieron El Quinto Elemento? En El Quinto Elemento aparece la ciudad de arriba, pero cuando van cayendo en el taxi, llegan a la ciudad de abajo, que es un lugar más sucio, lleno de polución. Si vieron Star Wars, en el episodio 2 y 3 aparecen pues esas ciudades de abajo. Coruscant, que es el planeta, que es la capital del imperio, bueno, en ese momento era de la República Galáctica. En la parte inferior era eso, básicamente, como lo planteaba Metrópolis. Lo mismo Blade Runner y así otras más. Entonces, no es algo que inventaron, sino que toman como base Metrópolis. Por eso Metrópolis es la primera película considerada patrimonio de la humanidad. ¿Qué ve que dice Aaron? Ese dibujo de la luna con la bala es la que aparece en la película que se llama Hugo. Pues no estoy muy seguro de eso, pero sí que George Myers. El corto cinematográfico es bien interesante. Vean, los efectos especiales de aquel momento eran, por ejemplo, detener la cámara y entonces cambiaban la escena y luego comenzar a mover otra vez la palanca del cinematógrafo para luego parece que la imagen fuera apareciendo y se fuera difuminando. O sea, son cosas bien interesantes que hacían con los escenarios también, trabajos de espejo, maquetas, bien interesante. Esta es una maqueta. Metrópolis consumió tanto dinero del estudio cinematográfico que lo llevó a la quiebra. Hicieron una película de más de 2 horas cuando la gente estaba acostumbrada a ver películas de 30 minutos. Entonces, digamos que en taquilla fue un fracaso la película en su momento, y es hasta la década de los 80 cuando se logra conseguir una obra un tanto completa, porque hay parte de la obra que se perdió. Si ustedes ven la película y dice, aquí hace falta unas escenas que corresponderían a tal y tal cosa, porque como la película la gente la aburría porque era muy larga, entonces le cortaron un trozo y luego la volvieron a unir. Entonces es interesante esto de Metrópolis porque nos plantea también esa visión de los artistas que ya vamos a ver a través de las obras. Metrópolis, donde está Superman, creo que también se basa en esta película, en la ciudad donde vive el Metrópolis. Bueno, vamos por ahí. Bueno, este otro, la transformación del robot en la falsa María. Eso también es bien interesante, bien de cómo los robots sustituyen al ser humano. O sea, era una visión bien futurista la que nos ofrece esa película. Y entonces, en ese contexto, o sea, lo de la película no es solo porque sí, es porque en ese momento los artistas, especialmente en la zona de, bueno, Alemania, Rusia, toda la zona norte, estaban con problemas un tanto estructurales
y en ese contexto aparece el suprematismo. Quiero ver que levante la mano. Aarón, ¿sí? Del mensaje que le puse de la película Hugo, esa película habla sobre todo lo que está hablando usted ahorita de los años 30, de 1930 para acá, y muestra que los trabajadores movían los relojes y de todo lo demás, y cómo Bueno, empezaron las películas y todo eso. Entonces ahí es donde aparece la imagen de la bala con en la el luna. ojo. Ajá. Esa bala es una nave espacial que llega a la Luna, porque, bueno, no sé si leyeron el libro de la Tierra a la Luna, que eso es Julio Verne plantea en el siglo XIX que como se acabaron las guerras y habían dos grandes industrias, unos hacían armas y los otros hacían las balas. Entonces, como no hay nada que hacer, entonces uno dice, yo voy a hacer el cañón más grande, y el otro dice, entonces yo voy a hacer la bala más grande. ¿Y a qué le vamos a disparar? Pues disparemos a la Luna. Y después dijeron, pero ¿qué tal si la, luna, si la bala es hueca, mejor y nos metemos nosotros adentro? Ah, qué bien, dijo, entonces hagámoslo así. Y así es como hacen el primer disparo de un cañón a la Luna. Sí, bueno, la película de George Miles aparece que le cae en el ojo a la Luna, porque la Luna es de queso, ¿verdad? Es lo que se dice. Pero en el libro de Julio Verne no sucede así. No les voy a decir qué pasa para que lo lean, pero no sucede de esa forma, es una adaptación del libro. Bueno, vamos a suprematismo. Esto es suprematismo. O sea, si alguien le dice, mire, yo pinté un cuadro de negro y dije que esa era la obra y yo soy el mejor porque estoy haciendo algo nuevo, no. El suprematismo aparece de hecho desde el siglo XIX a finales, pero está en obras de arte como Malevich, por ejemplo, está de 1915 en adelante. Vean, esto también blanco sobre blanco, que hay un cuadrado blanco y hay otro blanco de fondo. Eso también es suprematismo. ¿Qué es lo que están intentando hacer acá? Pues una obra abstracta, una interpretación del artista de la realidad. Acuérdense que estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra Europea. Entonces la gente ve el mundo con caos. Y entonces los artistas plantean que la realidad, la obra, es de esta manera. Es una destrucción de formas. A estos artistas no los consideran las grandes, que sean consumidores de arte, inicialmente no los consideran formales, creen que están bromeando con lo que están haciendo, pero realmente están haciendo un planteamiento muy avanzado para el arte, porque están planteando ideas que solo existen pues, en la mente de los mismos artistas. En esa época también, entre 1915 y 1925, aparece el cubismo. El cubismo está el analítico y el sintético. El cubismo analítico es el que nos presenta obras de ese tipo como las de Picasso, en el que nosotros observamos objetos, pero los vemos desde diferentes ángulos. Esta obra es muy dolorosa. Esto es una masacre la que representa Picasso. Guernica es un pueblo, es una ciudad que fue bombardeada y pues lo que nos muestra es la gente que vive la tragedia, una mujer que llora la muerte de su hijo, que fue asesinado pues en el bombardeo, alguien que entra acá y observa, esas mujeres que entran semidesnudas, pues entran al lugar en donde están observando de tanta muerte y destrucción. Este es un cuadro de gran formato y Picasso con él lo que representa es una crítica. Entonces, en el cubismo se utilizan bastante las formas geométricas. Picasso, él decía que esos cuadros eran una suma de destrucciones. Él lo que hacía era, por ejemplo, si trabajaba con modelo, colocar el modelo enfrente, hacer un dibujo desde ese ángulo y luego moverse en otro ángulo y luego otro, trabajando siempre sobre el mismo dibujo. De manera que en una sola obra podemos ver, por ejemplo, esto. Un ojo que está en una dirección y otra que está en otro. Este que está de perfil, pero los ojos están de frente. Entonces, Picasso lo hacía de esa manera porque él se movía alrededor de la obra. Entonces tenía una visión completa de lo que estaba observando y nos lo planteaba en dos dimensiones, que es en la pintura. Esta también es de Picasso, La señorita de Aviñón.
Esta es una representación de pues las damas que trabajan en un cabaret y muestra el momento en el que una de ellas abre la cortina y entra. Utiliza para esto máscaras africanas. Él tenía su predilección por el arte africano, entonces aparecen unas máscaras africanas también acá. Vean que las imágenes no corresponden a nada anatómico, ¿verdad? Es porque pues lo que hace es trabajar a través de ángulos y de líneas geométricas. Y también acuérdense, él está en una época en la que, pues aunque todavía no ha comenzado la Primera Guerra Mundial, ya hay ciertos aspectos en Europa que están diciéndonos pues, que pues hay tambores de guerra en algún lugar. Entonces él lo plantea de esta manera. Este también es desde George Braque. Este es otro artista cubista y eso se llama la guitarra. ¿Ven? Alcanzan a ver ahí la guitarra. O sea, en este, que es el analítico, ustedes más o menos logran percibir la forma de los objetos. Pero tenemos el sintético y en este otro, que esté ya casi comenzando la Primera Guerra Mundial, en este él lo que hace es como utilizar, de hecho, en algunos casos hasta collage en la obra para generarnos una destrucción de las formas. O sea, hay guerra a mi alrededor, entonces yo las cosas ya no las veo ordenadas, hoy las veo desordenadas. Esta es una botella del vino de la marca Marca. Es una botella de vino. Dice, mire, pero ¿dónde está la botella? Bueno, miren, ahí está la etiqueta. Aquí está la boquilla, aquí está el cuello y hay partes de la botella por diferentes lugares. Entonces, la botella simplemente está desarmada. Les pongo un ejemplo, cómo entendía Picasso la realidad. En las pelotas, estas de colores que se ocupan en la playa, que tienen franjas de 4 o 5 colores, imagínense la que separan ustedes los colores. Separan los colores en franjas, los recortan. Ahora que están recortados, los parten todos a la mitad. Ahora los revuelven sobre un cuadro. Eso sigue siendo, según Picasso, la pelota. O sea, la pelota sigue estando ahí. Lo que pasa es que ya no tiene la forma convencional, pero todos los elementos están ahí. Si yo hiciera lo mismo con esta botella, entonces yo tengo la etiqueta, tengo el tapón, tengo el fondo, tengo el cuerpo, un poco del cuello. Yo lo parto en pedazos y luego lo planteo sobre un espacio, un módulo y digo, bueno, eso es una botella. Y me dice, no, son pedazos de la botella. No, esa es la botella, sigue siendo la botella. Entonces, eso es una visión abstracta de la realidad. O sea, depende de lo que el artista, cómo capta el artista la realidad. Tenemos esta de Peturotti, también es el cubismo. En este caso son la canción del pueblo. Estamos hablando de 3 músicos que se plantean pues en una calle de una ciudad. Aquí se trabaja con colores planos y líneas geométricas ortogonales. Ortogonal, cada vez que escuchen ortogonal, significa que es plano y con ángulos de 90. Archipenko, él también hace escultura cubista, pero Picasso también hace escultura cubista, y lo mismo, se utilizan ángulos, formas geométricas y los vacíos. En arte abstracto, en eso ya comienza a configurarse también como eso, los vacíos son parte de la obra. Me dice, mire, pero no tiene cabeza. Como no, miren, ahí está la cabeza. No, ese es un agujero el que tiene. No, esa es la cabeza. Ese espacio vacío, esa no es una ausencia. Ahí está la cabeza. Lo que pasa es que es un agujero, pero sí está ahí. Entonces, las ausencias, aquí falta un brazo, pero bueno, si no, mire, que el brazo sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque es conceptual. No es algo que observamos, o sea, no es objetivo, es subjetivo y por lo tanto es conceptual. Vamos a ver qué más tenemos por acá. El simbolismo. Aquí tenemos, bueno, el simbolismo es tanto literario también como aparece en obras de arte. Y aquí tenemos el caso de Olidón Redón. Él trabaja manchas. Esto es muy cercano al postimpresionista, pero tiene como un aspecto místico en cuanto a la configuración de los elementos. Se ven como en atmósferas imaginarias. Aquí tenemos el Pegaso, pero al mismo tiempo nos parece que eso es una montaña o una persona que está frente al
al unicornio, o al Pegaso, perdón, no unicornio, al Pegaso. Acá. Entonces nos ponen las obras en espacios que se ven místicos. Gustave Moreau, por ejemplo, igual, una piedad en la que aparece una imagen de Cristo difusa en esta zona, pero con detalles también en otras regiones, y estos que oran que parece que están en el suelo, o que surgen del suelo. Estas obras corresponderían entonces a lo que se llama simbolismo. Hay una variedad bastante grande también. De esa misma época, ya hablando del periodo en el que estamos saliendo, por cierto, de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, encontramos el futurismo. El futurismo no se enfoca en el futuro como tal, sino en la anticipación de lo que va a suceder. Es decir, el movimiento. Entonces, el futurismo lo que nos presenta es movimiento. Ese dinamismo dice, pero ¿dónde está el movimiento? Pues eso es un ciclista. Es un ciclista que va pedaleando y va avanzando muy rápido. Y me dice, no, pues no lo veo, pero sí está ahí. Al poner atención a los detalles, vemos la llanta. Aquí hay una llanta que está en revolución, está en movimiento. Aquí está la otra llanta. También está en revolución, está en movimiento. Y aquí tenemos al ciclista. Y va pedaleando. Y me dice, no, pues no lo veo. Es que no necesariamente lo tenemos que ver, solo tenemos que percibir las partes dentro de este dinamismo abstracto en el que nos supone pues la visión del personaje que está moviéndose. Para esto nos servimos también del texto que acompaña la obra, es decir, el título de la obra. Vemos acá dinamismo ciclista, pues entonces eso es lo que nos presenta. Aquí tenemos otras más, de Gino Severino y de Fortunato de Pero. Tenemos bailarinas, ¿vean? Esta es una bailarina y me dice, mira, parece cubismo. Sí, efectivamente, el futurismo y el cubismo están bastante relacionados. Igual el deco. O sea, son movimientos que prácticamente van todos a la par y los artistas lo que hacen es mezclar unos con otros en algunos casos. Vean este otro, este es un ciclista igual. Ciclista a través de la silla. Vean. Mire, pero son 3 ciclistas. No, es uno. Lo que pasa es que se está moviendo. Aquí lo que nos presenta es que se está moviendo. Aquí es donde estaba y donde está ahora. O sea, va avanzando hacia el futuro. Igual lo mismo el caso de la bailarina. Tiene las manos en diferente posición. Tiene varias manos. No, es la misma mano. Tiene solo 2. Lo que pasa es que están en movimiento. Y el vestido también está en movimiento. No sé si se entiende eso. ¿Sí? Bueno, avanzamos. De Baden-Meyler y de Humberto, bueno, Baden-Meyler igual, este es un gimnasta, y en este caso tenemos una persona que va corriendo, de Humberto Boccioni. Se llama formas únicas continuas, de continuidad, formas únicas de continuidad. Y vamos viendo cómo pareciera que va dejando una estela mientras va caminando. O sea, el movimiento se puede captar, y eso es lo que nos presenta el futurismo. Luego, la abstracción. La abstracción, pues vamos desde la época 1910, es decir, previo a la Primera Guerra Mundial, y luego se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Kandinsky, por ejemplo, Vasily Kandinsky. Esa se llama primera acuarela abstracta. Ese es el nombre que tiene, no es que sea la primera, de Kandinsky. Y pueden ver que son manchas de color que no necesariamente tienen una forma entendible. Dicen, no, pero mire, entonces es una imagen ininteligible, o sea, es difícil de ver exactamente qué es lo que hay ahí. Y bueno, son manchas y manchas, pero todos tienen un orden también. O sea, aquí hay un trabajo compositivo, a veces es un poco más espontáneo, pero sigue habiendo trabajo compositivo acá. Este es de Piet Mondrian. Piet Mondrian trabaja bastante con elementos ortogonales, es decir, formas geométricas que tienen ángulos rectos. Entonces vemos acá planos de color superpuestos y nos pareciera como que fuese una pared con diferentes líneas, en las que están más marcadas al centro y se van difuminando hacia el exterior, siempre en una paleta de color neutra. Estos son como los más famosos de Piet Mondrian, estos se hicieron
un poco de fama, tuvieron siglos, no siglos, y digo que no siglos, son décadas. Aquí ya no son siglos, son décadas. Décadas después, en la época del pop. Y de hecho en los 80 todavía existían vestidos que tenían estos diseños. No sé si alguna vez los han visto. Hay blusas, pantalones, vestidos que tienen esta forma. Son obras de Piet Mondrian, que la cultura popular pues lo convirtió también en prendas de vestir. Eso se llama cuadros rojos, amarillos y azules, composición C, número 3. Él tiene bastantes obras de ese tipo. Bien, de esa misma época, en Estados Unidos y parte de Europa se da otro movimiento que se llama dadaísmo. Esto es tanto literatura como pintura. El dadaísmo pues no significa exactamente algo. Se dice que bueno, quizás algo que se me escapaba de decir es de los movimientos anteriores. Cada movimiento es justificado teórica y filosóficamente. No es solo que yo quiero pintar así, no, los que pintan de esa forma se juntan, comienzan a estudiar lo que hacen y entonces hay quien realiza un documento. Esa es una declaratoria en la que escriben ellos qué es lo que pintan y por qué lo hacen así. Eso se llaman manifiestos. Entonces, en el manifiesto dadaísta dice que pues Dada es cualquier cosa y de hecho hasta hay una palabra, la palabra con M que conocemos, pues la dice, Dada es, porque dicen que no es nada, simplemente una manera de expresar. Ahora, eso lo dicen ellos. En la práctica, el dadaísmo lo que muestra es lo que coincidían los artistas a través de la visión de la Primera Guerra Mundial. Influyó en el arte, en la música y en otro montón ¿qué sería? De expresiones artísticas. Hay una versión que se llama Cadáver Exquisito, que depende del dadaísmo. En el Cadáver Exquisito, ustedes lo que hacen es retoman un texto, recortan todas las palabras, las colocan adentro de un recipiente y luego las van sacando una por una. Al ir sacando una por una y luego poniéndolas en orden, eso es un poema dadaísta. Y la técnica a través de la cual hicieron se llama Cadáver Exquisito. Esa es la forma como trabajaban ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahí van a tener algunas características. Ellos ven con burla y con humor la realidad. Y nos muestra en diferentes facetas. Fíjense que en este momento aparece una de las precursoras del arte conceptual. De hecho, ella es la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, algo así. Ella se considera de las primeras precursoras de un arte que se va a desarrollar como 60 años después, o 50 años después, que es el performance. Ella lo que hacía era se vestía de manera estrafalaria y salía a caminar por las calles de Nueva York, haciendo gestos y haciendo poses. Y esa era una representación artística la que ella realizaba. Le llaman por eso la baronesa del Dada, del arte Dada. Dada es dadaísmo, es lo mismo. Dada o dadaísmo es el mismo. Junto con el Dada vienen estos tipos de obras también que son escultóricas, que es el assemblage y el ready-made. Ensamblaje es ir reconstruido, básicamente eso es lo que significa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, las imágenes de la baronesa. Ella, como les digo, se pintaba, se vestía de manera estrafalaria y andaba caminando por las calles de Nueva York. Se considera que ella fue autora de muchas obras conceptuales, dadaístas o conceptuales, pero no las firmó ella, sino que otros artistas las tomaron y las firmaban, porque a ella, pues en muchos círculos del arte no la tomaban como muy en serio. Entonces, algunos se apropiaron de la obra y la firmaron. Y aquí les cuento una anécdota de hace como 15 años, si no es que más. Recuerdo un estudiante que le fue mal en una de las clases de dibujo y entonces él salió molesto de la clase, o pintura creo que era, porque era un bastidor. Sí. Y entonces a ver ese cuadro de nuevo y lo tiró a la basura, allí en la salida del primer nivel del edificio. Y entonces otro compañero que estaba ahí de años más adelante le dijo, no, ¿qué vas a hacer? Dámelo, vas a arruinar el bastidor.
dámelo, yo lo voy a ocupar, y va, llévate eso, llévate eso. Estaba enojado porque la obra no se la habían valorado bien. Y entonces él lo que hace es, este otro compañero le da unos pinceladas encima, así un poco desordenadas, de unos colores contrastantes, y luego creerán que la mete en un concurso de arte y gana. Y entonces después surge el conflicto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente hizo él? ¿Reinterpretó algo o estaba plagiando algo de alguien más? Porque realmente como 3 trazos le había dado encima lo que ya estaba. Y aún así ganó. Y dice, bueno, pero ¿quién era el jurado? O sea, en la escuela de arte lo habían desechado. Y no, lo que sucede es que acá estaban evaluando algo diferente a lo que funcionó allá afuera. Si hubiera sido a lo mejor eso lo que hubieran estado evaluando, hubiera salido bien de nota. Pero era como que les pidan un trabajo de anatomía muy bien terminado y lo que presenten sea algo abstracto. O sea, no va porque no corresponde a lo que se ha solicitado. Entonces algo así sucedía. Entonces, apropiaciones de ese tipo suceden en toda la historia del arte. Bueno, ya les he comentado algunas de la época barroca, el Renacimiento y otros más. En el siglo XX pues se siguen dando esos aspectos. Aquí tenemos obras abstractas, y bueno, perdón, dadaístas, no abstractas como tal, es el dadaísmo. Ese es de Jan Harp. Los ready-made, que son parte del dadaísmo también, esto es reconstruir básicamente una realidad, y para esto lo que hacen es retomar elementos de la cotidianidad. Por ejemplo, Kurt Schwitters, él lo que hacía era, mientras iba desde la estación del tren hasta su casa, iba recogiendo cosas que encontraba en la calle. Tickets, pedazos de papel, estampas, pedazos de madera, un trozo de metal, y ya estando en su casa, pues en su taller, eso lo colocaba sobre una superficie, los adhería, los pegaba y pintaba también. Y entonces reconstruía una realidad. Es el cuadro de la cereza, se llama esto. Y es un ready-made. Si lo vemos de cerca, vamos a ver que hay collage. Ahí. El collage, ustedes ya lo habrán hecho también, es pegar elementos sobre la superficie y luego intervenirlo de manera de unificar compositivamente toda la obra. Este es de Tristan Tzara, cabeza de Tzara. Esto es como si el artista estuviera haciendo un autorretrato. Dice, mire, pero no se entiende. Es que no tiene que entenderse. Son interpretaciones de la realidad. Eso también, la fuente, para muchos aquí comienza el arte conceptual, aunque realmente en la práctica comienza desde antes. Dice, atribuida a Marcel Duchamp. ¿Por qué se dice atribuida a Marcel Duchamp? Porque algunos estudiosos dicen que esta obra realmente fue de la baronesa Dada, de la joven que les mostraba hace un momento. Pero pues que Marcel Duchamp la había retomado él, y él de hecho por eso no firmó con su nombre, sino que él puso R. Munt, 1917. Estamos casi al finalizar de la Primera Guerra Mundial. Yo sigo diciendo la segunda. Este es un ready-made también. Vean que lo que ha sucedido es que ha descontextualizado 2 objetos y los ha reconstruido en una sola obra. Esto, la rueda con los rayos y los ángulos pues, que sostienen la rueda, esos están atornillados en un banco. Los 2 objetos han sido reinterpretados, igual que el urinal. Ese es un urinal, pero puesto al revés. Es una reinterpretación de la realidad. Entonces, el dadaísmo es esto, básicamente. Bueno, los navis, ese es otro tipo de artistas que trabajan principalmente los carteles, aunque también hay pinturas, pero trabajan carteles, promocionando eventos, promocionando cabarets, y así otros más. Aparecen en periódicos, en revistas, ahí es donde publicitan pues su obra. Tenemos de esta época, ven, se llaman navis, o navis. Tenemos los carteles, la época de los carteles, especialmente rusos o socialistas, que hablaban de la reivindicación del pueblo a través de la lucha, de la revolución, de las armas. Eso es lo que vemos acá. En América tenemos para esta misma época, con unas intenciones similares a esto, lo que se llama el muralismo mexicano. El muralismo corresponde a esta época también y reivindica situaciones
Aunque el contexto político, económico es diferente, pues hablamos de Europa y América, pero reivindica situaciones muy similares. Bien, terminada la Primera Guerra Mundial, entonces viene un periodo que se le llama entreguerras. En este periodo también hay obras que se hacen a través de nuevas maneras de plantear estéticamente la realidad. Y entonces encontramos acá que hay otro evento también importante que es la Gran Recesión o la Gran Depresión. La economía se va para atrás y muchos millonarios pierden dinero y es una época pues de mucho caos, de mucha pobreza también en general en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Hay un dato también interesante acá. Resulta que Europa entró en guerra, ¿verdad? Primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, esas migraciones que les mencionaba que se mueven hacia América, hacen también que los artistas se muden hacia América. Por eso les comienzo a mencionar Nueva York. Nueva York es el puerto de entrada de la mayoría de esas migraciones que van hacia Norteamérica. Entonces, por eso la Estatua de la Libertad que fue entregada a Estados Unidos para que fuera colocada a la entrada de Nueva York en Manhattan, pues te revestía esa idea de que recibiera a los que vivan migrantes hacia Estados Unidos, hacia la tierra de la libertad, decían, y el sueño americano, como se le mencionaba también. Entonces, pero resulta que hay una gran depresión luego de eso, y todos tienen que reinventarse, muchos pierden todo lo que tenían, y pues esa gran caída de la bolsa de valores en Nueva York hace que pues haya muchas pérdidas. Entonces, es común de esa época ver fotografías como estas en las que la gente está haciendo fila para que le den un poco de comida o buscando trabajo también. Estas, por ejemplo, vean, repartiendo bolsas con alimentos a la gente. Esto lo vimos durante la pandemia de COVID-19 en el 2020, algo parecido a eso, casi 100 años después, por cierto. Es la época de la gran recesión, se llama. Entonces, en esa época en la que el mundo está en guerra inicialmente y luego viene una etapa en la que las situaciones son adversas, no son las mejores, entonces aparece otro grupo de artistas que rechaza la realidad. Si el dadaísmo veía la realidad y se enfrentaba a ella de frente, mostrándole al mundo cómo el artista entendía la realidad, el surrealismo lo hizo de manera diferente. Es como si dio la espalda a la realidad y se quedó valorando esa realidad, pero desde su interior, y especialmente desde lo que se llama el mundo onírico, es decir, desde los sueños. En los sueños las cosas son ilógicas, son estrafalarias en muchos casos. Ustedes pues ya habrán soñado que están en un lugar, están en su casa y van a su cuarto y no llevan zapatos, sino que andan descalzos y de repente entraron y están en el salón de dibujo y el profesor está pasando lista. Y ustedes dicen, yo estoy sin zapatos, en el mejor de los casos. Y después entonces ustedes salen casi que corriendo y de repente están en un prado verde que ahí tiene montañas. Entonces, esas situaciones extrañas, surrealistas que suceden, son parte del surrealismo. Permítanme un momento. Mamá, pero ya no tenía otra más, ahorita la tengo del otro año. Bien, estamos aquí. Dejarme algo. Bien, entonces, ¿se entiende? No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Se va entendiendo cómo va esta? Mire, apenas llevamos como 30 años del siglo XX y vean cuántos movimientos artísticos han sucedido. ¿Algún comentario o pregunta? A mí que se me hace que todo el mundo está en otras cosas y menos en la clase, fíjense. Bueno, aquí en el chat no dicen nada. Bueno, vamos a avanzar, pero eso sí, ya no me voy a esforzar entonces tanto y solo se lo voy a mostrar. Bien, surrealismo.
Les decía, el mundo de los sueños. Max Ernst es uno de los representantes, René Magritte también es otro representante. Vean que son situaciones extrañas. Aquí una mujer está entrando en este tubo y está saliendo al mismo tiempo en este otro a la par. Un elefante hecho como con una maquinaria, al parecer un maniquí de una mujer, está como sostenido en el aire y peces flotando en el aire. O sea, todo eso que les digo sucede pues en el mundo de los sueños nada más. Salvador Dalí, si bien es el más conocido, no se considera el máximo representante, pero sí es uno de los más conocidos, especialmente en el mundo iberoamericano. Bueno, él tenía muchos traumas, muchas situaciones también propias de su misma naturaleza de espíritu. Era tan libre, tan irreverente también, que al final lo terminaron expulsando del grupo de los surrealistas, también porque pues él era fascista, es decir, que pues estaba a favor de quienes promulgaban el nacional fascismo en Alemania, por ejemplo, en España igual. Entonces, pues, no cayó muy en gracia de muchos otros colegas de él y al final, pues, él hizo una vida independiente, se mudó a Estados Unidos, a Nueva York de nuevo, al centro de las artes en ese momento, y pues ahí desarrolla mucho de la obra de él. Pues, él es bastante prolífico en cuanto a su obra y muy simbólico también en cuanto a lo que realiza. Mucho de lo que observamos tiene que ver con traumas de la niñez y él mismo así lo mencionaba. Este es un poco más adelante del periodo propiamente surrealista, pero el estilo se mantiene durante décadas. No es que solo sucede a finales de la década de la segunda década, que es, digamos, 1917 a 1930, sino que todavía se mantiene el estilo hasta los 80, ya casi en su última etapa de vida. Dalí también trabaja cine. Esta es una obra también cinematográfica de él que la trabaja con Luis Buñuel. Este es Un perro andaluz y pues mucho de lo que él planteaba en las obras lo traslada también a que sería al cine. Ese se llama Un perro andaluz. Luego tenemos constructivismo también de esta primera etapa. Aquí estamos ya entre el siglo 1920-1930. Y también junto con el constructivismo, que aquí nos habla de la síntesis de las formas en arquitectura, por ejemplo, de que las cosas deben ser funcionales, no deben haber excesos en la obra, y nos plantea también la estructuración de monumentos como este que observan por acá, la Torre Tatonín, el centro de Pompidou en Málaga, esto es en España. Carteles otra vez, estos tienen que ver con la revolución en Rusia, lo que siguió después, reivindicando el trabajo de los obreros. Y también tenemos luego de esa misma época el Art Deco. Si se acuerdan ustedes del Art Nouveau, entonces acá les digo, el Art Deco es en lo que el Art Nouveau se transformó. Inicialmente el Art Nouveau son líneas, es una mezcla de elementos de la época gótica, por ejemplo, del estilo gótico, con el modernismo, eso es la inclusión de elementos de metal, madera y otro montón de materiales muy complejos, muy cargados, pero ese eventualmente se fue convirtiendo en algo más sencillo, en donde ya no había líneas curvas, sino más bien líneas rectas y formas ortogonales. Acuérdense, ortogonal significa que tiene ángulos rectos. Entonces, el Art Deco es parte también de lo que se desarrolla en este momento, es parte de las modas de la época, en los 20 y los 30, de seguro que ya habrán visto escenas como esta. Es la época también de la moda unisex. Comienzan, aunque eso se desarrolla más en la década del 50 en adelante, pero pues comienzan a ubicarse de esta manera, a utilizar ropas, en este caso era normalmente de los hombres, pero también se desarrolla una moda en cuanto a los peinados, a los accesorios y a los vestidos. Seguro que esto ya lo habrán visto, los 20, los 30, Art Deco. En arquitectura, donde más vemos el Art Deco, bueno, en escultura también, son edificios de este tipo.
en los que se ve el material, que no lo revisten, no lo pintan, sino que se ve el material. Utilizan bronce y metal, cristalería también para la realización de los edificios. Eso está en Los Ángeles, por cierto. Y también se mezcla para este estilo las identidades étnicas de las regiones, o sea, los elementos indígenas y propios de las culturas. Y tenemos, vean esto, juxtaposición de imágenes, metal. La parte superior es una torre hecha con metal. Y ese es el Bullock's Wilshire en Los Ángeles, California, en 1929. El Empire State, perdón, el edificio Chrysler es este, de Nueva York, también es parte del Art Deco. Eso está en diferentes lugares en cuanto a, por ejemplo, pintura. Una prolífica pintora también que corresponde al estilo Deco. Vean la idea de la moda siempre y los colores neutros, muy geométricos también en las composiciones. Vean esto. ¿Se acuerdan de Metrópolis? En Metrópolis vemos Art Deco, vemos diferentes estilos mezclados tanto en la parte de la publicidad de los carteles como también en el desarrollo mismo de la película. Aquí tenemos otro, Vogue, la revista. Y en escultura, pues hay en diferentes lugares el Deco. Esto es en Argentina, en el Cementerio de Azul. Ese se llama el Ángel del Exterminador, el Ángel de la Muerte. Vean que es monumental esa escultura. Y vemos ahí el monumento. Dice RIP, el descanse en paz, RIP. En inglés, pues es, muy bien, en español es descanse en paz. Y ahí tenemos la obra. De esto, por cierto, encontramos también en San Salvador. Si ustedes van a caminar por ahí, van a encontrar también Art Deco, porque hay muchos edificios que se construyen entre los 20 y los 40, y esos todavía llevan el estilo Deco, o Art Deco. El Cristo Redentor en Brasil, en Río de Janeiro, es también Art Deco. Ese es de Paul Landowski. Es en Paisley, eso no estoy muy seguro en qué lugar está, pero Estados Unidos. Les decía la parte étnica, vean, rostros indígenas. Y líneas así como que muy geométricas. Eso, les repito, eso lo pueden ver también en San Salvador, en la capital. Bueno, la Bauhaus, eso ya estamos en los años 30, finales de los 20, principios de los 30, y esta es una escuela más bien, una escuela de diseño. Lo van a ver, si siguen ustedes diseño, seguro que van a trabajar algo sobre la Bauhaus. Y pues terminada la Primera Guerra Mundial, entre los 20 y los 30, les repito, hay que reconstruir. Y entonces comenzaron a abrir espacios en los que se discutía acerca de qué tipo de diseño debería llevar esa nueva realidad con la que estaban lidiando. Y pues la Bauhaus predicaba acerca de la simpleza de las formas, de también que las figuras, los edificios debían ser funcionales, no tenían que tener nada extraordinario. Es un estilo que tiene que ver también con cómo la burguesía de esta época se acomoda a la nueva realidad posterior a la Primera Guerra Mundial. Y dado que tiene un tipo de pensamiento más bien de izquierda y no tanto conservador, a la larga pues lo terminan cerrando en 1933, pero hay escuelas que siguen el estilo más adelante. Gracias a la Bauhaus, pues hay teorías que se desarrollan acerca de la dimensión de la manera como se presentan el diseño y la dimensión de los objetos. Esas son exposiciones, son muy geométricas, por cierto, muy sencillas, si lo quieren ver también así, pero es más diseño, la Bauhaus es más diseño. Vean esto, son diseños. Y luego, entre los 30 y los 40, aparece otro movimiento que se llama expresionismo. Este no es como el impresionismo o el postimpresionismo, no, eso es expresionismo.
Acá la visión de los sentimientos del artista se mezclan con la forma, el color y la textura para transmitir los estados de ánimo del artista. Entonces, el artista se siente mal, pues la pintura se va a ver de esa forma y él lo va a trabajar como se le ocurra. No va a trabajar necesariamente con pincel, puede hacerlo con la mano, con los pies, con el cuerpo, lanzando bolsas de color contra los bastidores, lo va a hacer de diferentes formas. Inicia, o más bien hay una parte de él mismo que trabaja a través de trazos gruesos de color en los que hay una interpretación básicamente de la realidad con esto, y la obra en mucho pareciera que no está terminada porque son trazos de color, son manchas de color las que se hacen. En este caso es un poco más refinado, pero vean que de hecho tiene ciertas ideas, o más bien cierta similitud con el cubismo. No hay anatomía, no hay nada que nos diga que las formas son lógicas, son formas ilógicas de presentar la realidad. De este momento son esta serie de pinturas que hace Edvard Munch, que se llama El Grito. Esta ya seguramente la habrán visto porque esta corresponde a una de las que más se han reproducido por la cultura popular. Vean, el grito de lo que están viendo ahí no es que el personaje que se observa está gritando, no está gritando. Pero dicen, pero la obra se llama El Grito. Sí, lo que la persona que representa acá está haciendo es reaccionando a un grito. Es como si ustedes van caminando y alguien grita de forma potente a la par de ustedes y entonces ustedes gritan y ustedes saltan, seguramente profieren un grito también, pero se tapan los oídos. Entonces eso es lo que está mostrando Edvard Munch con esta obra. Brandon dice, mi compañera, está bien, no hay problema. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con el grito. No es una sola, sino que es una serie de pinturas. Esta es la más famosa de todas. Pero pues Edvard Munch hizo varias versiones de la misma obra. Yo les repito, no está gritando, está reaccionando al grito de alguien más. Y bien, hasta ahí llegamos entonces con las primeras vanguardias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Sí, Fernando? No, solo quería saber, no sé si se me habrá escapado porque me está dando un poco